Muy buenas, profesor Agustín Rubio, ¿qué hace usted por aquí? Muy bien, compañero Esteban, pues mira, por aquí estamos. Estamos en una edición especial de Transmedia, gracias al compañero Albert Peña, que está a los mandos técnicos, y vamos a dedicar un ratito de radio a pensar sobre el proceso de producción audiovisual. ¿Qué le parece? Me parece un tema realmente interesante y apasionante. Pues vamos a arrancar. Transmedia, el programa de investigación en comunicación. Esteban Galán. Decía que el director neoyorquino que el 80% del éxito se basa simplemente en resistir. Nuestro comicro de hoy es director de cine y experto en producción audiovisual e historia del cine español. Lo que el profesor de la Universitat Jaume I, Agustín Rubio, comparte con aquel director neoyorquino conocido como Woody Allen es... Pues no sé, llevar gafas, aunque ahora en este momento llevo lentillas. Yo a Woody Allen básicamente iba a decir que admiro su cine a pesar de algunas películas que no me gustan nada, pero sobre todo la constancia de hacer una película al año no es una cosa que comparta, es una cosa que envidio. Y cuando usted hace cine, porque usted además acaba de estrenar recientemente el cortometraje Rellano, ¿en quién se fija? Bueno, yo intento aprender de los directores que me gustan. No intento imitar, porque creo que eso es precisamente seguramente el peor vicio que tiene el cine contemporáneo, el hecho de ser demasiado consciente siempre de los referentes que maneja. A mí me gusta, en la medida que he visto bastante, comparto dentro de esa sensibilidad que tenemos, esa conciencia constante de cuáles son las películas parecidas al argumento que estoy manejando, pero intento no ni imitar ni tampoco estar demasiado condicionado por ello, y sobre todo intento partir de la historia, desarrollarla de la manera más orgánica, diría, de la manera más lógica con respecto a la lógica interna de la propia historia, y después a la hora de concretarla, desde luego creo que lo fundamental es el trabajo con los actores. Vamos a la historia, al argumento. ¿Cómo surge? Y si quiere poner como ejemplo cortometraje Rellano, ¿cómo nace ese...? Bueno, yo creo que los argumentos surgen por razones absolutamente incontrolables. Muchas veces son inconscientes. Hay veces que uno se da cuenta de que se le ha ocurrido una historia y solo mucho después toma conciencia de cuál es el origen de ese algo. Tampoco hace falta a veces conocer el origen, simplemente surge y sí, muchas veces... Yo, en la medida que soy una persona muy racional, sí que lo que me ocurre, y es algo de lo que intento prescindir o es algo que intento limitar, es el hecho de indagar para descubrir de dónde ha surgido ese algo, ese impulso. Normalmente sí que me suele ocurrir. En el caso de Rellano, sí que yo andaba buscando una historia para poder hacer con pocos personajes, en pocos días de rodaje y en una sola localización, lo cual podía permitir rodar algo de una manera muy controlada y lo más barata posible. Con esa premisa y partiendo de que quería trabajar con dos actores concretos, a quienes, en la medida que, como eran de una edad muy parecida, quería que fueran pareja, que fueran matrimonio, digamos que se me ocurrió tirar de un acontecimiento, más que un acontecimiento, un recuerdo infantil, como es el hecho de que mi madre a mí me sacaba al rellano como castigo, como una forma de castigo que en esa época no se veía como algo en absoluto demasiado duro, demasiado cruel. Era un castigo urbano, digamos, bastante convencional, que a mí como niño desde luego no me traumatizó, pero que era consciente de que yo nunca repetiría en la época actual con mis hijos si los tuviera, porque consideraba que seguramente era algo que los ponía en peligro,
por la conciencia del peligro que tenemos actualmente y luego porque además hoy somos más conscientes del qué dirán, porque la relación con los vecinos es una relación más distante. Me pareció que eso era un buen argumento, daba para un buen punto de partida y tiré adelante. Me está haciendo sentirme mal porque en mi caso sí que he tenido que sacar alguna vez a mis hijas al rellano. Pues me produce incluso una cierta satisfacción comprobar, por una parte, funciona. Bueno, los niños normalmente se calman cuando los sacan al rellano. Yo lo sé solamente por experiencia personal, porque en mis propias carnes yo recuerdo que cuando te encontrabas en el rellano no era una cosa particularmente terrorífica, pero era incómoda, porque en el rellano hacía más frío, porque se apagaba la luz cada vez que el temporizador... Además hacía ruido el temporizador, sí. Hacía un ruido... Y había veces que incluso, según dónde estuviera situado, a lo mejor a uno no le daba la altura como para alcanzar el interruptor. Quiero decir que era algo que, desde luego, eso en el corto no está aprovechado, pero cinematográficamente, por ejemplo, si el punto de vista hubiera estado con el niño, daba juego dramático. Yo, sobre todo, me interesaba partir de eso como punto de partida. El hecho de que actualmente se saque o no a los niños, yo creo que es algo que sociológicamente y desde el punto de vista de la psicología de nuestra sociedad, es algo que tiene bastante enjundia y que tiene una enjundia bastante más compleja de lo que parece. El rellano tiene algo de caos. Es decir, es un espacio, sobre todo además el espacio fílmico que usted recrea en el cortometraje, es un espacio... Bueno, para quien no haya visto el cortometraje, pues podemos imaginarnos esos rellanos, esos patios de vecinos que Alex de la Iglesia, un poco podría ser un referente, o de M, el vampiro de Düsseldorf, cuando aparecen también sería otro... Vamos por ahí, ¿no? Podrían ser referentes, digamos, a la hora de... son espacios donde el caos no está presente, pero sí que se adivina, es decir, son sitios de paso, son no lugares, ¿no? Que en un momento dado, cuando a un ser humano en formación le dejas en un no lugar, pues lógicamente le estás quitando alguna de las capas. Sí, bueno, es un espacio común y es... actualmente yo creo que somos muy, me refiero en general las generaciones, por lo menos las generaciones de las que estamos hablando, nosotros nos movemos en torno a los 40 años, digamos que tenemos un gran apego, hemos desarrollado un gran apego hacia nuestros domicilios. ¿Nosotros quiere decir usted y yo? Sí, ¿o me estoy refiriendo exactamente a usted y a mí. Decía que creo que hemos desarrollado un gran apego hacia nuestras casas en general, hacia nuestras posesiones, hacia el ámbito doméstico, en el sentido de que nos gusta sentirnos a gusto en aquello que controlamos. Entonces, eso lo cuidamos e intentamos que, digamos, ese espacio se amolde exactamente a nuestros deseos. El rellano ya es una exterioridad que todavía no es la casa, no es, digamos, la vía pública, pero es un espacio entre lo privado y lo público. Es algo que linda y que al mismo tiempo no es totalmente controlable, pero que sí que tenemos una cierta tendencia a, digamos, tratar como una extensión y, por lo tanto, como algo susceptible de ampliación o de, digamos, adquisición por nuestra parte. Quiero decir que tendemos a expandirnos hacia el rellano y por eso, por ejemplo, ponemos felpudos en los cuales pone bienvenido a la República Independiente de mi casa y cosas parecidas, porque, bueno, queremos anunciar que esa casa es nuestra y que ese espacio es, pues, eso está personalizado. Ha hablado de la República Independiente de su casa, el profesor Agustín Rubí. La referencia no es casual porque usted en el comienzo se ha marcado un IKEA. Nos ha explicado cómo antes de tener el argumento tenía las características, es decir, tenía el precio, sabía, digamos, el presupuesto más o menos que se podía permitir el proyecto y conocía un poco las limitaciones y sobre eso diseña el argumento. Tenemos argumento, vamos al guión. Porque ahí
un argumento, una historia que es interesante, es decir, pues un niño que de repente se ve expulsado de su casa y va al rellano. Hay que construir una peripecia. ¿Cómo es ese proceso de traducir a un guión la historia? En este caso, en el caso de un cortometraje, yo creo que es algo bastante, iba a decir sencillo. Es sencillo comprobar en qué medida funciona o no funciona. Quiero decir que a la hora de gestionar el argumento y de construir el guión de un largometraje, creo que es algo mucho más complejo, en el sentido de que una sola secuencia de más o de menos o un cambio de punto de vista puede acabar con todo el sentido del drama. En cambio, en el cortometraje de lo que se trata es de ir absolutamente al grano y de que la historia se desarrolle de la manera más, no voy a decir lineal, porque hablar de linealidad implica plantear una cuestión cronológica, pero sí que la historia avance en todo momento. Entonces, creo que es relativamente sencillo, y desde luego en el caso de Rellano lo fue, el hecho de darse cuenta de si uno tiene una historia que ya puede escribir o no. En mi caso fue ocurrírseme el argumento. Cuando estoy hablando del argumento debería de hablar, en este caso, para precisar, para hacerlo con más propiedad, del punto de partida, de la premisa dramática, eso de una madre saca al rellano a su hijo porque se ha portado mal, entra dentro de la casa y cuando un par de minutos después llega el marido, el niño ya no está. Punto de partida, premisa, storyline, ¿sería lo mismo? No exactamente. Quiero decir, la premisa y el punto de partida sí que podríamos decir que son lo mismo. El storyline, digamos que puede coincidir con la premisa o con el punto de partida o no, pero también puede desarrollar algo más, puede desarrollar un poco más la historia o, digamos, dar la clave de cuáles van a ser los referentes o... yo creo que el storyline va un poquito más allá. Pero lo que decía era que la diferencia fue una hora entre que se me ocurriera la premisa y que tuviera el argumento completo, que supiera no solo cuál iba a ser el planteamiento, que era de lo que estábamos hablando, sino también el desarrollo y el desenlace. Es decir, qué iban a hacer los personajes después de constatar que el niño no estaba y después cómo se iba a resolver la historia. Y en este trabajo de guión, si le parece, yo creo que ha llegado el momento de escuchar al maestro Javier Olivares. Javier Olivares, como sabes, el responsable, le gusta llamarse director, showrunner ahora veremos qué es eso del showrunner, del Ministerio del Tiempo, entre otras series. Vamos a escucharle hablando de la dramaturgia, si le parece, y comentamos. Todo nace en el teatro. En la novela, antes que en el teatro. Es decir, cuando oigo ahora directores de cine que las series, no sé de qué estamos hablando, de algo innovador, porque todo viene del cine, hay que recordarle a gente ágrafa que antes del cine los personajes estaban en otros sitios y que Aristófanes no era un insecto. ¿Viene todo del teatro? Bueno, yo diría que viene mucho del teatro. Desde luego, viene de la novela. Es cierto, obviamente, que la novela es posterior al género dramático o al teatro. Yo creo que actualmente el cine bebe más directamente de la novela que del teatro, diría. Pero desde luego, en la medida que la novela de donde bebe fundamentalmente, aunque no solo es del género teatral, sí que se puede decir que es así. Tenemos guión, vamos al guión técnico. ¿Qué diferencia hay entre un guión y un guión técnico? Bueno, normalmente cuando lo hubo, en Rellano sí, tenía claro guión técnico. Sí. ¿Sabe usted que no todas las producciones ni todos los directores trabajan con...? Trabajar en el ámbito de la ficción, sobre todo en una ficción que no juegue a digamos, a un cierto convencionalismo. Sin guión técnico, desde luego a mí me parece muy arriesgado. Quiero decir que cuando se está trabajando, por ejemplo, con niños,
Me refiero con niños que se está construyendo sobre la marcha, se está jugando con la improvisación, cuando se está haciendo algo en el ámbito del realismo, de un realismo bastante extremo y diría que peculiar, entonces puede estar justificado no hacer guión técnico. Cada cual trabaja a su manera, pero yo desde luego creo que un producto, como es el caso de Rellano, que juega con el género, aunque no es estrictamente de género, pero que juega con el suspense, en algo así no hacer guión técnico me parece sencillamente absurdo. Claro, desde luego puede haber muchas cosas que fallen, pero hay dos de las cuales depende absolutamente todo. Una es, por una parte, la precisión a la que te referías de el trabajo de cámara, es decir, el encuadre no puede ser, no es el mismo si está 1 centímetro a un lado o a otro, no es lo mismo si está 1 centímetro adelante o atrás la cámara, no es lo mismo la angulación, no es lo hay que saberlo y desde luego también hay que controlar el objetivo, hay que saber si uno está trabajando con un 18, con un 24, con un 50, con un 100, ese tipo de cosas tienen que estar previstas, hay que hablarlas con el director de fotografía. El director no tiene por qué saberlo todo y no tiene por qué controlarlo todo. Desde luego, si tiene capacidad de interlocución con el director de fotografía en esos términos, tiene mucho ganado, en muchos sentidos. Primero, porque lo que consiga hacer se va a parecer mucho más a lo que tiene en la cabeza. Y por otra parte también va a crear una relación con el director de fotografía de mucha más, que es fundamental, de mucha más lealtad y de mucho más respeto mutuo. Y luego hay otra cosa que no debe de fallar, que son los actores. Yo creo que la dirección consiste básicamente, por una parte, en haber hecho un buen guión técnico y dentro, en el plató o en rodaje, dejarse llevar por el ayudante de dirección fundamentalmente para conseguir que ese guión técnico que uno tenía en la cabeza, sacarlo adelante. Saber negociar y saber renunciar a lo que haya que renunciar, que siempre va a haber algunos planos que por cuestiones de tiempo van a tener que comprometerse y van a tener que suprimirse. Y luego centrarse fundamentalmente en el trabajo con los actores. La ayudante de realización tiene además una ventaja con respecto al director, que es que mientras que el director puede estar, si te llamas Woody Allen, puede rodar una vez al año, pero si cualquier otro director, lo habitual es que rueda cada 2, 3 o 4 años o incluso más tiempo. Sin embargo, el ayudante de dirección sí que es muy habitual que pueda participar en 3, 4, 5 rodajes al año, con lo cual es una persona, digamos, que en la batalla, que al final un rodaje tiene mucho de batalla, está mucho más, fogueado que lo que puede estar el director. Sí, el ayudante de dirección es absolutamente fundamental. Es seguramente la persona que sin la cual no sale el producto. Sin el director puede salir mejor o peor el producto. Puede tener mayor o peor personalidad, o mayor o menor, o puede tener un estilo más marcado. Puede parecerse más o menos a lo que uno tenía en la cabeza. Pero la diferencia está en que sin el ayudante de dirección el producto sencillamente no sale. Puede haber escenas más o menos brillantes o se puede haber generado algo de material, pero la labor del ayudante de dirección, por provocador que pueda parecer, es de hecho en el set mucho más importante que la del propio director, porque de hecho el director ya, en la medida que ha creado el guión técnico, en cierto modo podríamos decir incluso que su trabajo ya está hecho y que lo que tiene que hacer es, digamos, supervisar o intentar controlar que el trabajo es hecho por terceros de la manera que él había previsto. Lo único a lo que el director no puede renunciar en el rodaje es a la dirección de los actores. Por eso pongo tanto énfasis. En rodaje, el director debe de estar estrictamente centrado en el trabajo con los intérpretes. Por lo demás, podríamos decir que incluso es prescindible. Hemos hablado del guión, hemos pasado con el guión técnico. Hay una diferencia clara entre las dos fases. En el guión no es necesario el concurso, aunque suele ser habitual, pero no es necesario el concurso del director.
en el guión técnico es, evidentemente, usted además ha introducido el concurso como muy relevante del director de fotografía, en esa que puede derivar, no sé si en su caso derivó o no, en un storyboard. No, yo en alguna ocasión anterior he recurrido al storyboard, eso sí, hecho por terceros, porque yo dibujo rematadamente mal, pero en este caso no hicimos storyboard por una razón muy sencilla. La localización, teníamos una sola localización, aunque eso no quiere decir, pues, es engañoso en el sentido de que teníamos un edificio entero a nuestra disposición, pero teníamos que trabajar tanto en varios rellanos distintos, es decir, en varias plantas diferentes. Teníamos que trabajar en el interior de 2 pisos distintos, con lo cual teníamos que reconstruir dos viviendas. Y luego teníamos también que bajar por la escalera hasta el portal, con lo cual teníamos una sola localización, digamos, general. Una ubicación, pero con diferentes localizaciones. Pero con diferentes sets exactamente. Entonces, no teníamos que hacer grandes desplazamientos y eso era una ventaja muy grande. Decía que lo que nos decidió, lo que hizo que de una manera natural viéramos que no era necesario hacer storyboard, es que como la localización la controlábamos hasta el punto de que no solo podíamos acudir al edificio libremente los días de rodaje, sino que pudimos estar yendo a ella durante todos los meses, durante 3 meses previos de preproducción, todo el tiempo que quisimos, para hacer ensayos, para acudir con el director de fotografía y ver cuáles iban a ser los ángulos exactos, dónde íbamos a ubicar las luces. Claro, la preparación pudo ser tan absolutamente exhaustiva que no necesitábamos de un dibujo para que el director de fotografía, el ayudante de dirección y el director supiéramos dónde iba a ir la cámara, porque habíamos estado allí y lo habíamos acordado, además no una vez ni 2, sino que en el rodaje pudimos centrarnos estrictamente en ir a tiro hecho. Puede dejar incluso las marcas ya hechas en el suelo con ubicación y eso se hace. Sí, claro que se hace. En este caso, digamos, no hizo falta, pero sí que manejamos marcas en el propio rodaje, pero no previamente a la propia producción. Hemos hablado de la figura del director. Creo que es importante detenernos un momento para escuchar al director de documentales, a Pepe Andreu, que trabaja junto con Rafa Molés en la productora Suica Films y bueno, pues han tenido éxitos recientes como el documental de Sara Baras o como 5 Days to Dance. Y él habla de la diferencia entre la función del director, del realizador de ficción y de documental y bueno, vamos a escucharle porque creo que es interesante. Un poco recogiendo la idea de Tarkovsky, ¿no? De esculpir en el tiempo, que es un poco más bruto, ¿no? De decir que en una película si tú creas lo que van a decir los personajes, dónde lo van a decir. En un documental vas un poco a la corriente y vas intentando navegar, acercarte a la orilla que puedes, ¿no? Entonces, en esta idea de esculpir o de crear es parecida a la de un escultor, ¿no? Que si tiene piedra, esculpe sobre piedra, si no sobre madera o sobre barro. Dependiendo de lo que se encuentra, intenta darle una manera, una forma que emocione y que informe, ¿no? Estamos hablando de la diferencia entre el director de documental, realmente muchas veces, aunque no elige, a veces sí que elige el material, pero no la textura, ni el estado, ni... Usted sí, usted digamos está en un acto creativo, crea desde cero, sí que es verdad que tiene unas limitaciones de tiempo de rodaje, un espacio, un presupuesto, pero ese exceso de libertad a veces también puede suponer un problema, ¿no? Porque las posibilidades creativas son infinitas, sin embargo los medios es limitado. ¿Cómo usted se autoimpone alguna limitación? Sí. Yo supongo que a estas alturas el hecho de llevar 12 años en la UJI dando clases de producción al final cala en el sentido de que yo creo que a mí me ha venido extraordinariamente bien, en todos los sentidos me ha venido muy bien el contacto con los estudiantes para aprender a hablar en público, soltarme, relacionarme con mucha más gente de una manera mucho más natural y bueno, sobre todo creo que me ha ayudado como persona,
pero desde luego, desde el punto de vista de la disposición a la hora de trabajar y de plantearme la posibilidad de contar historias, me ha hecho mucho más realista que en una industria como en la que nos manejamos, la española, concretamente la valenciana, que digamos juega con bastantes desventajas con respecto a Madrid y Barcelona, y digamos que la industria española no es la ideal en muchos aspectos. Quiero decir que se trabaja con muchas limitaciones ya en sí. Si hablamos de industria. Yo creo que hay una industria española y creo que hay una industria valenciana, aunque digamos con grandes deficiencias, incluso con... Del audiovisual tal vez sí, del cine podría... Bueno, usted es un experto en cine español. Hubo un momento donde el cine español sí que tuvo industria, sí que había... Ahora no lo sé si eso realmente podemos llamarle industria o son... Yo creo que es una industria en permanente reformulación y en perpetua crisis, en la cual no se llegan a resolver nunca, y es probable que nunca lo hagan, los problemas crónicos, y sencillamente... Pero yo intento, digamos, plantearme trabajar con el material que hay y con los condicionamientos que hay. Entonces, volviendo a esos condicionamientos, a mí el hecho de analizar las cosas desde un punto de vista más reflexivo, más crítico, el hecho de conocer cuál es el ámbito en el que nos manejamos y dar una asignatura en la que de lo que se trata es ni más ni menos que de sacar adelante proyectos, claro, me ha hecho mucho más consciente a la hora de planteármelo todo desde un punto de vista de las posibilidades. Entonces, claro, he pasado de un planteamiento como el que podía tener cuando era estudiante, muy naif, en el que pues, se me ocurrían historias, pero esas historias con esa política de dejar volar la imaginación, pues se convertían todas en algo que a lo mejor en Hollywood hubiera podido salir adelante, pero digamos a duras penas, a que he ido asumiendo poco a poco. También entiendo que el ir cumpliendo años ayuda. 40, he dicho antes. Sí, 40. Vale. Pues ha ido calando y al final me ha hecho, digamos, aceptar que pues, a la hora de sacar adelante un corto, por ejemplo, en lugar de irme a 10 localizaciones distintas, pues tengo que intentar jugar con una localización en lugar de trabajar con 20 personajes distintos. A lo mejor es mejor trabajar con 3 o 4 personajes, y bueno, ese tipo de cosas creo que sí que son, desde luego, no es que sean importantes, es que sobre todo a la hora de arrancar creo que son vitales. Creo que uno, antes de querer demostrar que tiene una gran competencia profesional para dirigir, para sacar adelante grandes proyectos, lo que tiene que demostrar es que puede sacar adelante algún tipo de proyecto, y por lo tanto cuanto más controlable sea, mejor. Y luego creo que cuando uno se plantea, estoy hablando aquí de la experiencia, cuando uno se va a personas de la industria en la que trabajamos y le habla partiendo de la base de que respeta y que conoce todos esos condicionamientos con los que trabaja y por lo tanto no se va a subir a la parra, perdón por la expresión tan vulgar, en cuanto a las expectativas que tiene, eso relaja mucho a tu interlocutor y hace que sea mucho más susceptible, esté mucho más receptivo a la hora de, digamos, de entrar en el juego, de sacar adelante historias y de plantearse financiarlas, que es lo que al fin y al cabo nos interesa. Estamos tomando café con el profesor de producción audiovisual Agustín Rubio. Usted como profesor tiene alumnos y uno de los aventajados es, no sé si se acuerda de Jordi Montañana. Lo recuerdo. Productor del cortometraje Un lugar. Vamos a escucharle, cuando tomamos café con él, nos hablaba de la figura del productor audiovisual, a ver si está de acuerdo o no con su pupilo. Yo dividiría la función del productor en 2 fases. En preproducción lo tacharía de lo subrayaría como un conseguidor, es decir, es aquella persona que trabaja
hombro con hombro con el ayudante de dirección y con el director para conseguir todo el material necesario para el rodaje, para conseguir las localizaciones. Acompañas al director y al ayudante de dirección a revisar las localizaciones. Nosotros nos fuimos 10 días antes a Cuya a volver a ver todas las localizaciones, a comprobar a qué hora salía el sol, a qué hora se ponía el sol, porque todo el rodaje es al aire libre. Y se hacen fotos, se fotografía. Correcto. Todo. Nosotros siempre decimos que el corto lo hemos rodado 2 veces. Primero, cuando fuimos Iván Fernández de Córdoba, que es el director, Alexander Lemus, que es el ayudante de dirección, y yo, fuimos 10 días antes, estuvimos en todas las localizaciones donde grabamos, hicimos fotos, pensamos todos los planos y claro, todo íbamos tomando notas para saber qué necesitábamos. Y luego, durante rodaje, yo creo que la labor del productor es de facilitador. Es decir, no tienes una labor tan de actuación en el sentido de manejar cámara, hablar con actores, mover luces, ¿vale? Pero sí que hay necesidades dentro del rodaje que tienes que solucionar cuanto antes. Pongo un ejemplo. Nosotros teníamos un problema con una señal que cuando fuimos primero a localizar no supimos ver que luego nos iba a molestar. Pues en mi caso lo que hicimos fue contactar con el ayuntamiento y pedirles por favor si podían quitar esa señal temporalmente mientras hacíamos el rodaje para luego volverla a poner. Por eso digo que creo que el productor en el rodaje, como producción de campo, lo que hace es facilitar el trabajo. ¿Qué le parece el pupilo? Me parece que sabe de lo que habla. Parece como que sí, ¿no? Sí. Creo que ha dado una definición o ha explicado, ha resumido muy, muy bien lo que hace un productor en un cortometraje. Luego, lógicamente, cuando ya hablamos de productos más grandes, más industriales, digamos que ya nos meteríamos en todas esas denominaciones que empiezan a aparecer y que, digamos, lo complican todo un poco y que convierten el mundo de la producción en algo un poco etéreo, porque todo se subdivide entre productor ejecutivo, director de producción, y entonces productor asociado. Claro, las fronteras entre lo que hacen unos y otros, pues a veces son un poco line difusas. Producer. Claro. Son a veces en realidad son roles que tienen su razón de ser y la compartimentación o la división tiene un sentido. Luego, a veces en la práctica, digamos que las tareas pueden dividirse de una manera u otra dependiendo de las circunstancias, pero me parece una buena definición. Además, ha aparecido un rol nuevo, más vinculado al... Bueno, sabe que la ficción tradicionalmente ha sido un territorio cinematográfico, pero bueno, en las últimas décadas y especialmente en los últimos 6-7 años ha habido pues yo no diría que más bien un revival, ¿no? Porque las series siempre han estado ahí, pero sí que es verdad que las nuevas generaciones, digamos, han empezado a relacionarse de otra forma, además, de una manera con mucho más engagement, multiplataforma, no solamente consumen el producto de ficción, sino que pues lo comparten a través de las redes sociales, prosumen ese contenido, crean contenidos a partir de... Y bueno, ese auge de la ficción televisiva ha facilitado la aparición de la figura del showrunner, de la cual pues el director y guionista Javier Olivares nos habla. ¿Le parece que escuchemos? Claro. Pues el showrunner es un palabrejo que ya ha existido aquí antes, porque Chicho lo era, por ejemplo. El showrunner es uno de los productores ejecutivos de una serie. Hay un productor ejecutivo que es de la cadena, otro productor ejecutivo que es de la productora, otro productor ejecutivo que lleva la contabilidad, pero hay un productor ejecutivo que suele coincidir en los créditos, porque en los créditos nunca viene la palabra showrunner. Cuando tú veas que hay un mismo nombre en idea de y productor ejecutivo, el que repite, ese es el showrunner, que es normalmente un guionista. En las series que conocemos excelentes, en un 80% es un 90% es un guionista, que, digamos, en el que la productora y la cadena pone el poder de decidir todo, dentro del dinero disponible o de la producibilidad, ¿no? Es decir, el casting, los directores, el director de arte, de manera que él controla todo el producto. En su caso, sí que no sé si efectivamente su figura es la del showrunner, pero bueno, usted es guionista, ha dirigido el cortometraje y también
ha participado en la producción? Bueno, yo creo que la palabra showrunner no me corre. No, al final es un creador, quiero decir, es alguien que controla el proceso creativo. Bueno, pero creo que tiene que ver con la pequeñez del proyecto y no estoy aquí hablando con, digamos, una modestia que no me corresponda. Digamos que creo que sencillamente la palabra showrunner corresponde a un régimen distinto, a un tipo de producto totalmente diferente, mucho más extenso, sobre todo con una línea de dramática y un desarrollo muy superior, producto episódico o seriado, perdón, en el que, lógicamente, tiene que haber alguien que esté controlando cómo se concreta la gestión de la historia de episodio en episodio. Entonces, el showrunner normalmente suele ser, como ha explicado Olivares estupendamente, el autor de la idea, que es quien suele convencer a la cadena y a la productora para sacar adelante ese algo. Es alguien que reclama una cierta cuota de autoría, es alguien que muchas veces, por lo tanto, se implica como productor ejecutivo para no perder el control del producto, que muchas veces crea el estilo visual de la serie dirigiendo el primer episodio y el último episodio de cada temporada o el episodio piloto, y entonces en la medida que ya ha creado ese estilo visual, delega en otros la realización de cada uno de los capítulos o de la mayor parte de los capítulos, porque sencillamente en televisión es virtualmente imposible dirigir pues 9, 12, 13 o 22 entregas de una serie en una temporada que como suelen tener. Esto además es algo que muchas veces no se sabe, el papel que tiene el productor o el showrunner en la elección. Ha hablado usted antes de la dirección de actores, del casting. Es decir, muchas veces se piensa que es el director siempre el que elige los actores con los que va a trabajar, y muchas veces no es así, porque el casting va más determinado por requerimientos presupuestarios. Sí, yo esto a los alumnos de producción audiovisual del grado de comunicación audiovisual, pero también de periodismo y de publicidad en la UJI, se lo suelo explicar diciéndoles que incluso en el cine, y cuando hablo del cine me refiero a un largometraje que suele ser, digamos, el formato estrella o el formato más el que se suele asociar de una manera inmediata, incluso en el cine la decisión última de quiénes son los actores, es decir, del casting, no depende tanto del director como de los productores. Y lo que pasa es que ningún productor en su sano juicio le impone, salvo que sean, digamos, unas circunstancias absolutamente excepcionales, le imponen a un director un actor que no quiere. Porque entonces lo que va a suceder antes o después es que va a haber un conflicto, y en ese conflicto seguramente el rodaje se va a ver paralizado en algún momento y va a haber que tomar una decisión tan drástica y tan traumática como prescindir de uno de los dos. ¿Qué ha sucedido en la historia del cine? Claro que ha sucedido. Pero claro, es preferible no tener que llegar a eso. Para no tener que llegar a eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues negociar con los directores y, bueno, tener en cuenta también su criterio a la hora de diseñar el casting. Pero la aprobación del casting no depende del director. La aprobación del casting depende del productor. Lo que ocurre es que también el director, dentro de ese tira y afloja permanente que tienen siempre y de una manera que puede ser muy fructífera, producción y dirección, siempre puede jugar con decirle al productor, mira, teníamos claro cuál era el producto en el que estábamos trabajando, pero si me pones a esta persona, yo ya voy a dejar de creer en el producto, esto se va a separar de lo que yo tenía en la cabeza y por lo tanto no acepto seguir dirigiéndolo. Pero la aprobación del casting sobre todo depende de producción. Y desde luego los directores como mínimo lo que deberían es de asumir los muchos condicionamientos con los cuales se trabaja y los muchos aspectos más allá de los estrictamente interpretativos con los cuales hay que jugar cuando se hace un casting,
porque no solo estamos hablando de cuál es el rango presupuestario en el que se maneja nuestro proyecto, sino también cuál es la vendibilidad que ese proyecto va a tener. Quiero decir, hay veces que hay actores limitados, pero que tienen una gran repercusión y eso no lo podemos cambiar. Y eso no quiere decir que haya que aceptar a un actor malo y sencillamente, digamos, tirar adelante. No estamos pensando en nadie ahora mismo. No estamos pensando en nadie, pero que a ver los haylos. Pero lo que quiero decir es que desde luego hay veces que uno tiene que saber que a uno, como director, le gustaría una opción porque interpretativamente es el actor idóneo, pero después hay alguien que resulta que es más, tiene más atractivo y es lógico que los productores quieran trabajar con ese alguien porque le va a dar una salida al producto que a lo mejor la primera persona no. Profesor y director de cine, Agustín Rubio, nos ha hablado de que como la importancia que tiene la producción a la hora de decidir el casting. Sin embargo, entiendo que a la hora de las localizaciones, la escenografía y el vestuario, ahí también están los condicionantes de producción, evidentemente, fundamentalmente económicos, pero ahí sí que el director, digamos, tiene más influencia a la hora de decidir estas cuestiones. Bueno, yo creo que en escenografía y en vestuario sí que tiene seguramente más posibilidades, en el sentido de que en la medida que el presupuesto, salvo que sea un proyecto muy peculiar, muy grande, normalmente el presupuesto que se destina a estas partidas, a estos capítulos, es algo más limitado. Entonces, sí que ahí uno puede hacer un trabajo más exhaustivo de elección de los materiales, de las texturas, de los colores que quiere, para construir ese universo visual del que quiere dotar a su proyecto. Las localizaciones yo creo que sí que están absolutamente condicionadas por el rango presupuestario y por el tipo de rodaje que nos podemos plantear. Hacer un largometraje o un cortometraje, hay que entender que cuando hay dos localizaciones, eso ya está implicando que seguramente va a tener que haber 2 días de rodaje distintos. Y esos 2 días de rodaje distintos, porque si no vamos a tener que desplazarnos de uno a otro y el desplazamiento de uno a otro, lógicamente, con todo el equipo va a suponer una pérdida de tiempo. Y además, en la medida que esas dos... Estacionamiento de los vehículos, claro, seguridad muchas veces... Y además la distancia entre una localización y la otra también va a ser determinante, porque hay veces que no solo es el hecho de tener que desplazar al equipo, sino tener que desplazarlo en pocas horas de un lugar a otro para poder aprovechar al máximo la jornada 1 en un determinado lugar y poder aprovechar al máximo la jornada 2 desde primera hora de la mañana en la segunda localización. Y estas cosas que pueden parecer elementales, que lo son, desde luego son condicionamientos absolutos. Entonces, uno tiene que saber cuando está escribiendo un guión que cada vez que dice secuencia X, interior, noche, casa de no sé cuántos, y cada vez que uno decide cortar y poner una nueva secuencia, está implicando pues normalmente más días de rodaje, más desplazamientos, más complicaciones y bueno, más presupuesto en general. Si uno no hace esto, seguramente, primero, podrá estar escribiendo guiones dramáticamente interesantes, pero seguramente esos guiones dramáticamente interesantes tienen muchas más dificultades para ver la luz que guiones que a lo mejor también son dramáticamente muy interesantes, pero que sí que están jugando, sus creadores sí que están jugando con estas variables. Y luego van a ser leídos por parte de los directores, de los productores, de una manera pues más, no digo más rigurosa, pero sí más consciente de cuáles son los jaleos en los cuales ese guionista está metiendo al equipo. Seguimos avanzando, estamos en el rodaje, ya tenemos localización, tenemos unos escenarios, un atrezo, un vestuario y usted como director llega al set
Y bueno, recuerdo la noche americana de Truffaut, ¿no? Donde al pobre François era un señor, digamos, que estaba continuamente abordado por preguntas, ¿no? De las que muchas veces no tenía contestación. ¿Se parecen algo? Bueno, yo creo que las preguntas uno tiene que haberlas respondido previamente al rodaje en la medida de lo posible. Sí que es cierto que durante el rodaje uno es muy consciente, ya pasa desde los días previos, durante la preproducción, en los últimos días de la preproducción uno tiene realmente la conciencia, y es algo muy adictivo, de que tiene la sensación de que es imprescindible. Yo entiendo ahora, digamos, después de haberlo experimentado de una manera muy modesta y muy controlada, entiendo qué es lo que engancha a los directores a la hora de dirigir, porque realmente uno tiene la sensación que yo diría que está en la naturaleza del ser humano. Yo creo que todos somos prescindibles, o bueno, más que todos somos prescindibles, yo creo que a fin de cuentas el mundo va a seguir sin nosotros. Pero creo que los cementerios están llenos, claro, de hecho, de gente imprescindible. Yo creo que el ser humano tiene una cierta necesidad de justificar su propia existencia, y entonces no digo que queramos sentirnos imprescindibles, pero desde luego cuando nos sentimos necesarios nos planteamos mucho menos nuestra propia existencia, o nos damos cuenta de que tenemos, digamos, vivimos de manera práctica, que tenemos razones para vivir. Sencillamente estamos respondiendo a preguntas y hay gente que espera respuestas de nosotros, y eso es muy gratificante. Es fluir. Usted claro. Está fluyendo en el rodaje, está... Entonces, eso, decía, ya pasa durante la preproducción, y eso en cierto modo pasa en el rodaje. Un director debe de intentar, en la medida de lo posible, haberle transmitido al director de fotografía, al director de arte, al ayudante de dirección, al ingeniero de sonido, a todo el mundo. Debe de haberle transmitido ya a todo el mundo todo aquello que quiere, cuáles son las prioridades, porque después se va a tener que ocupar de aspectos mucho menores, y sobre todo van a surgir constantemente imprevistos, va a haber retrasos que, como decía antes, van a obligar a sacrificar determinados planos. Es decir, vamos con media hora de retraso y resulta que para cumplir el plan de rodaje necesitamos sacrificar uno de los 10 planos que tenemos para el día de hoy. ¿Cuál nos cargamos? Esas decisiones son las que va a tener que tomar un director sí o sí. Si uno se niega en redondo a tomar esas decisiones, sencillamente es un mal director. Es un mal director por la sencilla razón de que un director tiene que contar con la realidad. Y no se trata de yo tengo mi visión y sé que los planos quiero que sean exactamente estos. Eso está muy bien, pero al mismo tiempo hay que fluir, como estabas diciendo. Y bueno, en cierto modo es cierta la imagen que da Truffaut, aunque un poco idealizada o un poco sensacionalista. Introduce la dramaturgia que decía claro, antes Olivares. Claro, él lo dramatiza y lo hace más bonito, y al mismo tiempo más, pues eso, lo hace más estresante. Yo creo que no sé qué opina usted, pero la figura del director, yo creo que hay una esquizofrenia, porque en una figura concentramos muchas funciones, pero fundamentalmente dos. Un director es un realizador, es alguien que elige posiciones de cámara, es alguien que no elige, porque es tarea del director de fotografía, pero sí que supervisa una iluminación, sí que supervisa unas marcas de movimientos de actores, etcétera, movimiento de cámara, pero también dirige actores. Y creo que las dos funciones muchas veces son incluso contrapuestas, es decir, lo que beneficia a la dirección de actores perjudica a la estrategia de realización y viceversa. Me explico. Hablando con una foquista de una película de Vicky y Cristina Barcelona, cuando se rodó, pues estaba muy enfadada, con razón, porque claro, su trabajo en un ensayo, cuando estaba ensayando foco, pues el primer ensayo lógicamente no sale perfecto. Había quedado, pues, como se suele decir, un poquito rozado de foco. Y Woody Allen le gustó la interpretación y la dio por buena. Y claro, Woody Allen lo justificaba o tal, de alguna manera, pues lo que quería era mantener a los actores frescos el mayor tiempo posible durante el rodaje.
Woody Allen todos lo conocemos y sabemos que es fundamentalmente un director de actores más que un realizador, aunque también sus realizaciones son impecables y el apoyo que tiene en la dirección de fotografía, además últimamente con Vittorio Storaro, excelente, etcétera, pero es fundamentalmente un director de actores. Y luego vemos el caso opuesto de un Christopher Nolan o este tipo de directores que son muy metódicos en la estrategia visual, donde son capaces de repetir 38 veces una toma, cuando realmente lo que estás haciendo a veces con eso es torturar. Te estás quedando sin actor ese día, cuando a una persona, por muy profesional que sea, le estás pidiendo que haga 38 veces lo mismo. ¿Usted ve esa suerte de esquizofrenia, esa dualidad de funciones y que a veces pueden entrar en contradicción? Y si la ve, ¿le ha ocurrido? Bueno, verla la veo. Eso es lo que decía al fin y al cabo André Bazin cuando clasificaba a los directores como directores que creen en la realidad o directores que creen en el cine. Hay algunos, él ponía como ejemplo de director que creía en el cine o en la representación, ponía como ejemplo a Hitchcock y ponía como ejemplo de director que creía en la realidad a Renoir. Pero está claro que es la dialéctica entre el hiperformalismo de Nolan, de David Fincher, por ejemplo, y la tendencia que a veces se convierte en un cierto desmañamiento de, por ejemplo, Woody Allen, pero que no siempre está. En su última película, por ejemplo, en Wonder Wheel, hace algunos planos absolutamente espectaculares desde el punto de vista formal. ¿Y qué me dice, aunque sea acotar la localización de ese apartamento con las vistas a la... Esa localización ya merece... Y hay algunos movimientos de cámara que son extraordinariamente complejos, aunque en algún momento sí que se nota que hay una cierta imperfección que depende de que la interpretación ha sido tan brillante que prefiere quedarse con la interpretación antes que con la forma. Vamos a ver, me ha preguntado si a mí me ha pasado. Obviamente me pasó esto, ya digo que de una manera muchísimo más modesta, mucho más humilde de lo que le puede pasar a Woody Allen, a Christopher Nolan. Pero aunque digamos en la producción, pero sí que lo vive como profesor, es decir, usted cuenta y enseña unas cosas en clase y luego cuando está en ese de rodaje, lo que no quiere, aunque a veces tenga que hacerlo, es entrar en contradicción con lo que usted cuenta. No, pero yo no lo vivo como una contradicción porque de hecho, siendo consciente de esa dialéctica, yo tengo claro cuál es mi opción. Quiero decir, yo también soy, como en general lo son las generaciones, digamos que están en general por debajo de los 50 años, aunque desde luego directores formalistas lo ha habido siempre. Hitchcock, que decía antes, decía, yo soy formalista como lo somos todos, es decir, yo tengo un ojo y tengo un gusto y sé lo que es un encuadre que para mí funciona y, como decía antes, para mí no es lo mismo que la cámara esté 1 centímetro a la derecha, a la izquierda, hacia adelante o hacia atrás. Es decir, yo sé qué encuadre prefiero, pero también sé que dentro de eso no quiero llegar a no quiero entrar en una deriva de hipercontrol que me lleve a hacer, por una parte, que el rodaje sea una tortura y, por otra parte, tampoco quiero perder la frescura de los actores. Y creo que el espectador, más que en si el foco está rozado o no está rozado, se fija, le llega si la interpretación le convence o no le convence. Entonces yo, desde luego, en eso, y esto a mí me ha pasado, además el mismo ejemplo que estaba refiriendo, la cuestión del foco, de repetir un plano 5 o 6 veces y que haya, por ejemplo, que tengamos que pasar al plano siguiente porque no se puede repetir un plano indefinidamente, es decir, se puede hacer unas cuantas veces, pero cuando tienes 2 tomas razonablemente buenas, distintas, con las que jugar en montaje, tienes que pasar al siguiente, aunque no sea perfecto. Tener uno que es bueno por foco, y tener otro, pero que en interpretación es mejorable, y tener otro que en interpretación es exactamente lo que buscas, o era algo mejor que lo que tú buscabas, y que resulta que el foco está un poco raspado. En ese caso, yo, desde luego, me quedo con el segundo plano. Quiero decir, porque creo
creo que sin duda uno tiene que ser... tiene que ser lo suficientemente generoso como para darse cuenta de que el que está poniendo la cara en realidad es el actor. Mientras que tu trabajo, me refiero como director, al igual que los técnicos, tú puedes ser muy consciente de tu lucimiento, pero ese lucimiento va a ser mucho más invisible. Y creo que uno tiene que poner el foco, nunca mejor dicho, en el actor. Y creo que lo que también tiene que manejar es la suficiente diplomacia como para hablarle a la foquista en este caso y decirle, mira, lo siento, me voy a quedar con el plano que está rozado o que está raspado. Sé que esto cuando lo veas montado te va a escocer, pero no puedo hacer otra cosa y ponte en mi pellejo. Y normalmente yo creo que la gente se hace cargo y lo entiende, y a menos que sea demasiado cerril, sabe que la perfección en producción audiovisual no existe. Estamos terminando, es una pena, estamos disfrutando mucho. Bueno, hemos llegado a la última fase, hemos abordado la preproducción, la producción en el rodaje, vamos a la postproducción. Yo a veces en clase me gusta decir que los Oscars, los premios, muchas veces los recogen los actores, pero los ganan los montadores. Es decir, es tan importante en la interpretación de un actor el cómo lo cortes, dónde entre, dónde salga, esa mirada que la aguantes, ese plano, el elegir efectivamente el plano que a veces está un poquito desenfocado o que hay un brillito de luz, o que si realmente estás cogiendo la verdad del actor. Sí, sin duda. Yo creo que en montaje, desde luego, se puede maquillar muchísimo. Una interpretación floja se puede hacer que sea más que pasable, que digamos que dé el pego. Una buena interpretación, hay que intentar realzarla lo máximo posible, o por lo menos, digamos, no rebajarla. Pero sí que es cierto que la interpretación se construye no solo en el rodaje, sino también en el montaje. No solo es una cuestión de elegir las tomas buenas o malas, es una cuestión del arco que construyes con los planos. Es decir, muchas veces de lo que se trata no es de... un buen actor seguramente tiene la suficiente intuición y las suficientes tablas como para construir una interpretación absolutamente coherente, férrea, en la cual siempre esté jugando a lo mismo. Y cuando, digamos, varíe... Pero usted sabe cómo es un rodaje. Claro. Son las 5 de la mañana, hace 3 bajo cero. Al día siguiente no ha dormido tal. Al otro el guión no lo llevaba tal porque me lo habían cambiado. Es decir, aun los grandes es muy difícil que en un cortometraje tal vez, pero en un largometraje es muy difícil que te mantengan un... Cuando ves a un buen actor trabajar, le tomas muchísimo más respeto del que previamente le tenías. Porque por una parte, normalmente uno ve a los actores con un cierto respeto reverencial, pero al mismo tiempo no lo ha visto trabajar. Y bueno, es algo que siempre cuando conoces algo desde dentro, es como que te das cuenta del auténtico valor de ese algo. Entonces, un buen actor realmente, en el momento en el que dices acción, cambia y se pone alerta y se transforma, y lo que hace es lo que tú esperabas, incluso mejor. Y cuando le das una instrucción de dirección, le indicas qué es lo que buscabas, capta al vuelo lo que tú querías y lo mejora. Dicho lo cual, en montaje, claro, lo más complicado es, me refiero a efectos de interpretación, es construir un arco con eso, en el sentido de que los actores, no todos siempre, son conscientes de aquello a lo que están jugando, porque un actor puede ser incluso muy bueno, pero puede ser muy intuitivo. Incluso puede ser muy bueno, pero al mismo tiempo puede ser, puede buscar una interpretación más versátil para que tú, después en montaje, seas el que elija lo que quieres conseguir.
Entonces es como que está tocando notas distintas para que tú después... Entonces, si no se lo has dicho tú en rodaje, quiero que te decantes solo por esta línea, o bien no has sabido hacerlo, o bien lo hace por sistema, vas a tener que intentar construir una interpretación coherente a partir de ese algo, hacer que en los momentos en los cuales tiene que estar no exactamente triste, pero sí introvertido, decantarte por aquellos planos en los cuales esa idea esté más, digamos, cercana, y eso muchas veces depende de cambios muy sutiles. Y es algo que a veces no es algo absoluto, no es algo que dependa del plano en sí, sino que es algo relativo. Es algo que has construido no a través de un plano, sino a través de el estado de ánimo que tenía en el anterior, el estado de ánimo que tiene en este y el estado de ánimo que tiene en el siguiente. Y bueno, es una de las cosas que hace bonito el montaje. Vamos a uno de los maestros, el profesor José Prospers, experto en narrativa audiovisual, y nos hablaba sobre la concepción que tenía Hitchcock con el montaje. Hay un caso muy bonito, que aprovecho para contarlo porque cualquiera puede comprobarlo. Hay una película que se llama Hitchcock y que básicamente cuenta las vicisitudes que tuvo Alfred Hitchcock durante la realización de la película Psicosis. Entonces se demuestra claramente cómo, cambiando unos pocos elementos durante el proceso de montaje, cambia completamente la historia. Concretamente me estoy refiriendo a la famosa secuencia del asesinato en la ducha, donde poner o no poner una música, montar o no montar de otra forma, cambia radicalmente el tema. Por supuesto, si no ruedas un plano, no lo vas a poder montar, pero es, yo pienso, durante el proceso de montaje, donde finalmente adquiere sentido la película. Estamos hablando además de montaje en Hitchcock, pero Hitchcock precisamente es el ejemplo del director que llevaba una planificación, un guión técnico ferro y que era muy raro que se lo saltara en el proceso de montaje, y aún así es muy cuidadoso y muy meticuloso. Porque respecto al montaje y al rodaje yo cada vez tengo más dudas. Siempre se nos ha dicho que el guión es una partitura que se interpreta en el rodaje. Lo que ocurre es que desde mi propia experiencia yo no tengo claro si la interpretación de la partitura se hace en el rodaje o se hace fundamentalmente en el montaje, o en los dos sitios. ¿Cómo lo ve usted? Es decir, porque usted ha hablado, hay casos donde efectivamente la partitura se interpreta en el rodaje y simplemente en el montaje lo que se hace es la labor del productor musical, ¿no? Donde los diferentes instrumentos se sincronizan y se ecualizan y se juntan y se saca un máster. Pero sí que es verdad que en otras producciones o con determinados actores, donde hablaba antes de que un actor te daba diferentes notas, o te daba la misma interpretación en diferentes claves, donde usted luego tiene que, digamos, componer la melodía, la está componiendo en el montaje. En su caso, en caso de Rellano, entiendo que no, que en el rodaje iba ya bastante, pero puede haber otros proyectos donde, por el tipo de rodaje, realmente la historia se cuenta más en el propio montaje que en el... Bueno, yo es que creo que rodaje y montaje, considerar que haya que controlar ambos no es contradictorio en absoluto. Yo creo que hay que tener un control total de ambos si lo que se quiere es, tener ese control de la forma del que estábamos hablando en el caso de Hitchcock o en el caso de directores más o menos formalistas. Sobre Rellano sí que puedo, sobre esto, mencionar algo que supongo que es bastante ilustrativo, que es que cuando estábamos rodando, a mí la script me decía, la script es una de las mejores scripts valencianas, o yo diría que es la mejor script valenciana actual, pero me decía, le estás dando muy poca cobertura al montador. Estás rodando sin cubrirte las espaldas y realmente, claro, no estás haciendo plano máster. Yo no rodaba plano de situación, de manera que el montador después no podía jugar, pero yo le decía, es que no quiero darle esa cobertura, entre otras cosas porque quiero que la escena empiece con el plano
75, después quiero que la cámara, en el momento en el que el personaje dice la frase tal, esté en un primer plano que sea el 76, después quiero que el 77 sea en el momento en el que el otro personaje replica tal cosa y hace un gesto que es el que va a motivar el raccord, y entonces ahí esté motivado el corte. Entonces cuando la concepción de la puesta en escena es esa, lógicamente solo tienes que ejecutar en rodaje, pero después tienes que llevártelo al montaje. Eso sí, hay que estar muy seguro de que esa puesta en escena va a funcionar, y luego además hay que ser más o menos meticuloso a la hora de conseguir lo que quieres conseguir en rodaje, porque si no lo consigues puede pasar lo que estábamos diciendo cuando antes he dicho lo del raccord, por ejemplo. Si tú quieres que el raccord sea el raccord es la continuidad, que lo que motive el corte de un plano a otro sea, por ejemplo, el movimiento de un brazo, tienes que saber que ese movimiento del brazo lo vas a tener en el plano, en la cola final del plano A, y vas a tener que tenerlo en la cola inicial del plano B, porque si no lo tienes, sencillamente no vas a poder hacer ese corte, y si no tienes ese corte y al mismo tiempo no le estás dando al montador cobertura con la que jugar, sencillamente ese corte va a quedar mal. Entonces, yo creo que no es incompatible. Profesor y director Agustín Rubio lo que plantea es que hay un diálogo entre el rodaje y el montaje. Igual, ¿ese diálogo también existiría entre el trabajo de dirección de fotografía y el etalonaje? Sí, bueno, de hecho la dirección de fotografía, normalmente los directores de fotografía no tienen en el contrato, ni desde el punto de vista económico, ni salvo raras excepciones desde el punto de vista, digamos, legal, el derecho a controlar el etalonaje, pero de facto suelen ser, no solo suelen estar implicados, sino que suelen exigirlo. Y suelen ser ellos los que se encargan de ello, asumiendo que no lo cobran. Pero lógicamente el etalonaje, que es el ajuste del color, fundamentalmente, o por digamos, definirlo de una manera muy elemental, es algo que no se debe de hacer a espaldas del director de fotografía, entre otras cosas porque si se hace de esa manera rompe con todo el estilo y todo el trabajo que se ha estado creando en rodaje. Así que, lógicamente, sí. Podríamos hacer esa analogía entre que el director tiene que supervisar el montaje, porque en montaje es donde cristaliza todo aquello que ha querido conseguir a través de la puesta en escena, y el director de fotografía tiene el derecho a lo propio en etalonaje, porque es donde se va a concretar o donde se puede desvirtuar su trabajo. Nuestros selectos pabellones auditivos pueden pensar que el etalonaje siempre consiste en arreglar los planos, y a veces no. A veces tienes que estropear, entre comillas, un plano, quitarle un poquito de calidad para que tenga continuidad, para privilegiar la continuidad con él. Esto le ha pasado. Es decir, tener que algún plano quitarle un punto de belleza, un punto de brillo, tal, y tener que tintarlo de un color o quitarle o contrastarlo o al revés en aras de la continuidad. Bueno, me ha pasado el tener que reescalar un plano ligeramente. Pero eso es terrible ahora. Eso yo lo he vivido, esa transición, y es terrible. No sé cómo le pasa a usted, pero desde el punto de vista del montaje, a mí me ha pasado que el director se dedica, en lugar de contar una historia en el montaje, que es lo que tiene que hacer, a veces juega al Tetris. Es decir, se pone... Claro, explicamos, como al rodar en 4K... digamos, estamos rodando 4 veces. En nuestro caso rodábamos en 2K, entonces no podíamos jugar tanto. Pero bueno, tienes un margen para... estamos un 2K, es 2 veces la alta definición, con lo cual, bueno, pues en función para la ventana en la que esté trabajando, si trabajara, por ejemplo, para televisión, tendría que emite en alta definición, le sobraría, digamos, bastante imagen, es decir, podría escalarla, podría aumentar el tamaño sin perder calidad o sin perderla de una manera apreciable. Y esto a veces, desde mi experiencia, lo que me he encontrado ha sido con un director que se dedicaba a recomponer continuamente todos los planos, perdiendo a veces, porque pasa una cosa también en montaje, cuando uno lleva muchas horas delante de una secuencia, a veces también pierde la perspectiva. Es decir, dejas de estar desde el punto de vista del espectador. Claro. Entonces, a veces no se trata solamente de echarle horas, sino del tiempo que se está dedicarlo a
a cuestiones productivas. Y a mí, no sé, creo que es uno de los aspectos que no sé si ha mejorado. Bueno, yo creo que dedicarse a hacer el Tetris, como decía, eso es falta de criterio. Pero hay veces que escalar el plano es necesario. Sí, la pértiga pues, o el foco. Exactamente. Se cuela ligeramente, se cuela el micro ligeramente y resulta que esa es la toma buena, o resulta que incluso después de haberlo visto una y otra vez, ni el montador ni el director se han dado cuenta de que en el plano se colaba un micro o se colaba una sombra. Eso pasa. Y no es indicativo de falta de profesionalidad. Es una cuestión de que hay veces que el ojo no percibe algo en una pantalla, en un interfaz muy pequeño, que es como suele ser aquellos interfaces en los cuales se monta ahora, dentro de un programa de edición no lineal. Hay veces que se cuela algo y no lo has visto. Y entonces cuando lo ves en grande te das cuenta de que tienes que tomar una decisión y no puedes volver al montaje. Porque no puedes rehacerlo, porque ya se está haciendo, ya está prácticamente terminándose tanto el etalonaje como la sonorización, que se está haciendo en paralelo. Entonces hay que tomar una decisión, pues entonces a lo mejor escalar el plano un 1%, un 2%, un 3%, a mí eso no me parece dramático. Pero hasta un 7 a veces. No, pero quiero decir, porcentajes razonables. Cuando ya estamos hablando a lo mejor de meterle un recorte del 15%, pues a mí eso me parece que es una chapuza, o es indicativo de que realmente se ha elegido un plano que no era bueno, o que había que haberse ido a una toma distinta, o que es la consecuencia de una mala reacción, de una mala decisión en cadena por parte del script, que seguramente dio por bueno, del director, que dio por bueno un plano colándosele algo, del script, que hizo lo propio, porque estando para controlar ese tipo de errores también se le coló, y después por parte del montador. Pero bueno, hay veces que esas cosas pasan y hay que tomar decisiones. Lo que sí que me ha pasado en respuesta a lo que decías antes es enamorarme de una cierta textura, de un cierto color que tenía el plano en rodaje, en, digamos, la imagen bruta, y después a la hora del etalonaje retocarlo y por razones de coherencia tener que igualarlo y tener que ajustarlo con unos determinados valores y, digamos, tener una cierta sensación de melancolía por haberme quedado sin ese rojo tan intenso que, por ejemplo, tenía esa tonalidad que tenía el plano en rodaje. Y el límite sería cuando al espectador le saca de la historia, aunque no sea de manera consciente, es decir, cualquier cosa que pase en la imagen que no esté justificada narrativamente y que al espectador le pueda sacar, digamos, hay que... Bueno, depende de a lo que esté uno jugando. Si estamos hablando de, digamos, un estilo más o menos clásico, lógicamente hay que intentar que todo esté narrativamente justificado y que todo tienda a la discreción y a la invisibilidad. Hay otros estilos los cuales no se juega eso. También tengo que decir que el mío es más bien el primero. A mí normalmente... digamos que yo la relación con la invisibilidad o con la transparencia, todo esto que estos términos que se suelen asociar al clasicismo, digamos que la veo con una cierta, no la vivo con contradicción, pero sí que creo que es algo sutil, en el sentido de que el estilo no puede ser absolutamente invisible, porque si es invisible es absolutamente impersonal, y si es absolutamente impersonal, ¿para qué la vas a dirigir tú? Entonces, tiene que haber un cierto, por parte del director, tiene que haber una cierta proyección, una cierta identificación, una cierta implicación. Un discurso. No solo un discurso, sino que también uno tiene que sentirse representado en la forma que ha elegido. Entonces, eso no se tiene que concretar necesariamente en planos llamativos o extravagantes, pero sí que tiene que ser la puesta en escena, uno tiene que considerar que está haciendo algo que dice cosas acerca de los personajes, pero en la que al mismo tiempo uno está diciendo aquello que uno cree que tiene que decir acerca de los personajes. Y que lo dice de una manera propia e inequívoca. Es una cuestión, es como hablar de la manera más genuina posible.
uno no tiene que impostar un discurso ajeno, uno no tiene que intentar imitar a nadie, uno tiene que intentar hablar con sus propias palabras. Y seguramente en la vida una de las cosas que más cuestan a cualquier persona es desarrollar un discurso propio y una manera, digamos, un estilo incluso de expresarse. Un yo propio, ¿no? Porque claro. Para tener un discurso hay que configurarse como un yo y aceptarse. Pues como director yo creo que uno tiene que conseguir lo mismo. Tiene que afirmar algo que sea genuino, con lo que realmente se sienta a gusto, que sea honesto, que en lo que uno crea, y manifestarlo o expresarlo de una manera en la que no esté llamando la atención permanentemente diciendo ¿has visto lo bien que hablo? Pero al mismo tiempo saber que está hablando con una voz propia. Sí, que no sea Chris Nolan en todo momento, pero bueno, que mantenga la virtuosidad del director. Hemos terminado y nos hemos dejado para el final el sonido. Lo que pasa que tal vez no debería de estar al final, porque el diseño de sonido... ¿Metemos la banda sonora dentro del diseño de sonido? Porque normalmente... Podemos hacerlo. Debe de estar también desde el principio, es decir, sí. cuando se piensa en la historia, evidentemente en el guión. Pero eso técnico. También pasa con el sonido. El sonido también tiene que estar pensado desde el principio. Si quieres un sonido más naturalista o más, por ejemplo, subjetivo, en el cual juegues con las voces o con los sonidos que pueda oír un personaje que tenga algún tipo de trastorno o algún tipo de, digamos, peculiaridad a la hora de percibir la realidad. Ese tipo de cosas también hay que jugar con ellas y tienen que estar en guión y luego hay que transmitírselas al encargado del sonido en rodaje. Sin embargo, no es tan claro. El director de fotografía sí que es un personaje que es habitual que aparezca en la preproducción, pero el diseñador de sonido, en el caso incluso de las producciones en las que exista, no tanto. Es decir, es alguien que entra en la postproducción y eso lógicamente crea unas... Sí, crea unas carencias. Crea, digamos, una relación distinta. Las personas de sonido normalmente, en mi caso, por ejemplo, fue el mismo, la persona que se encargó de tomar el sonido directo que la persona que hizo la postproducción de audio. ¿No es habitual? Bueno, no es habitual, pero esta persona en Valencia, por ejemplo, sí que lo hace habitualmente. Entonces, una de las cosas que yo iba a decir que me di cuenta, el día que nos conocimos en la preproducción, lo primero que él me dijo fue, bueno, yo sé que tú eres muy amiguito o quieres ser muy amiguito del director de fotografía, pero tú y yo tenemos que conseguir lo mismo en sonido. Entonces, digamos que yo eso ya lo sabía, no era la primera vez que me pasaba, pero digamos que me di cuenta de que allí había una cierta susceptibilidad por su parte, que está perfectamente justificada, porque tiene que ver con la experiencia, de que entre el director de fotografía y el director se suele crear un vínculo muy fuerte. Y luego además que el director... Por suerte. Claro. Y luego además que los directores suelen tomar como interlocutores preferentes mucho más a los directores de fotografía que a las personas de sonido. Entonces, el trabajo con sonido, por una parte, hay que cuidarlo por el bien del proyecto. Por el bien del proyecto me refiero para que se parezca a lo que nosotros queremos y también porque la relación con él es una relación compleja, en el sentido de que es una persona que, por mucho que hagas, muchas veces va a tener una cierta sensación absolutamente justificada de que menosprecias su trabajo o de que potencialmente puedas menospreciar su trabajo. Y hay que demostrarle que no lo haces. Entonces, lo que sí que es cierto es que, lógicamente, en rodaje es inevitable partir de la base de que sonido lo que tiene que hacer es básicamente registrar el mejor sonido posible, sin meter la pata. Mientras que fotografía sí que tiene que hacer un trabajo más creativo y después, digamos que se invierten los papeles. En montaje y en postproducción en general, abarcando el etalonaje, fotografía lo que tiene que intentar es salvar en la medida de lo posible al máximo la visión o realzarla, mientras que sonido, digamos que tiene la parte más creativa y lo que tiene que hacer es, digamos, jugar con los recursos que ha tomado en rodaje y echando a volar la imaginación e incluyendo
fuentes sonoras que no se habían tomado en rodaje, sonidos creados para la ocasión, grabados en estudio por el Foley, modificados con programas de edición. Librería también, dígalo. Exactamente. Librería también. Jugando con todo eso, hay que crear un universo que sea el más adecuado para lo que hemos creado en montaje. Yo muchas veces hago un experimento en clase, que es que una secuencia de una película, primero les pongo solo el sonido y les pido que me escriban lo que ven, y también lo hago al revés. Les pongo la imagen y les pido que me escriban lo que oyen. Y siempre es mucho más sugerente los resultados que aparecen solamente con el sonido. Estamos hablando siempre de obras maestras, lógicamente, no es pero dentro de grandes obras de grandes autores siempre es mucho más sugerente el resultado que aparece solamente en la escucha del sonido que solamente con el visionado. Es decir, la capacidad evocadora del sonido es mucho más potente. Sí, claro, porque es más... iba a decir que es más abstracto. En cierta manera sí, porque es menos aprehensible. En el medio audiovisual en general es más abstracto porque normalmente tenemos, digamos, la imagen es la que marca el tipo de sonido que utilizamos, mientras que el sonido en abstracto, nunca mejor dicho, sobre negro, para que nos entendamos, digamos que se puede acompañar virtualmente de cualquier tipo de imagen. Tenemos ya el cortometraje, hemos terminado y hay que distribuirlo. En este caso se envía a festivales y ha recibido una muy buena noticia recientemente. Sí, bueno, hemos recibido la noticia de que ha sido seleccionado en un festival que es el Bermuda International Film Festival, que, bueno, aunque no es excesivamente conocido aquí en España, digamos, de oídas los festivales más allá del de Berlín, el de Cannes, etcétera, que son los 3 o 4 que nos suenan a todos. En el circuito de cortos pues tiene bastante importancia. Entonces, a efectos, por ejemplo, de preselección para los Goya, solamente la selección implica que podemos inscribirlo en los Goya del año que viene, lo cual es, pues, ha sido un regalo absolutamente inesperado y, bueno, iremos para allá a ver lo que pasa. Incluso, bueno, cuando uno va a un festival tiene alguna posibilidad de ganar siempre, pequeña. Las posibilidades de ganar existen, pero yo... en esto soy cada vez más cholista. Soy poco cholista en general, pero desde luego el partido a partido me parece una máxima absolutamente suscribible. Creo que hay que intentarlo. Si se gana el festival, claro, se recoge el premio y tiene alguna consecuencia más. Sí, tiene la consecuencia de que se tiene derecho a inscribirlo en los Oscar. De todas formas, aunque te agradezco la pregunta, porque esto de decir que lo que ha hecho uno o algo en lo que uno ha estado implicado tiene algún tipo de, aunque sea virtual, conexión con los Oscar, me produce una gran satisfacción. Hay que discriminar entre, por ejemplo, lo que ya tenemos, que eso es cierto, en el momento en el que hemos sido seleccionados en el festival, ya podemos inscribirlo en los Goya del año que viene, por lo tanto eso es una realidad. La posibilidad de ganar en el festival, pues hombre, ahí estamos hablando de que todavía no se ha hecho público cuál es la selección, pero estamos hablando de que habrá unos 15, en torno a 15. Bueno, tenemos una posibilidad entre 15, a priori, porque después habría que ver los otros, de tener derecho a inscribirlo en los Oscar. Digamos que es demasiado aventurado y demasiado optimista pensar que podamos estar ahí. Pero mientras haya esperanza, o mientras exista la posibilidad, habrá esperanza. Bueno, ha sido un formato extendido de Transmedia, un monográfico dedicado a la producción audiovisual, con un objetivo didáctico y contando con la generosidad del profesor y el director Agustín Rubio, que sabe que cuenta con todo mi respeto y mi admiración. Ha sido un placer. Es mutuo, y el respeto, la admiración y el agradecimiento. Y el placer, desde luego, ha sido mío. Más contenidos en comtransmedia.com. Transmedia.